Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a seguir hablando sobre el fenómeno OVNI y nos vamos a centrar particularmente en ese periodo de la posguerra que tiene muchos ingredientes, muchos elementos que son demasiado interesantes para analizar el fenómeno y para tratar de perfilarlo y de describirlo de una manera más eficaz y aprender a manejarlo. Eso fue lo que ocurrió porque estos fueron años de aprendizaje. Naturalmente que esto tenía que ver también con que la paranoia desatada al influjo de la Guerra Fría, que comenzó justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hacía que tomaran las cosas muy en serio todos los contendientes. Mucho más si durante la Segunda Guerra Mundial habían sido aliados los que ahora eran evidentemente los peores enemigos, Unión Soviética y Estados Unidos. Habían sido aliados. Por lo tanto, cuando tuvieron que realizar operaciones conjuntas, lógicamente que conocieron cómo funcionaba un ejército, cómo funcionaba la mente de esos generales, cómo eran las estrategias y las metodologías que desarrollaban, y con ese conocimiento, ambos bandos, el uno del otro, podían intuir qué podría ocurrir con él en un eventual escenario, por ejemplo, de una conflagración atómica. Mucho más que si el final de la guerra se dio con 2 bombas atómicas que devastaron a Japón y que eso erigió a Estados Unidos como el guardián del planeta. La Unión Soviética no podía permitir eso y por eso aceleró la carrera también para obtener la bomba atómica, y ya cuando la obtuvo, a finales de los años 40, lógicamente que ya las cargas equilibradas dijeron, bueno, hagámonos ahora sin pasito. Eso llevó a que el gobierno de Estados Unidos, porque pensando que si ellos, que habían traído las mejores mentes de Alemania, que habían trabajado en proyectos muy secretos en función de estas armas, y los rusos también iban en esa carrera compitiendo por obtener o por llevarse para su bando a las mejores mentes, Estados Unidos evidentemente ganó en principio. Entonces, cualquier cosa, por pequeña que ocurriera, inmediatamente el otro bando pensaba que era un avance que habían obtenido tecnológicamente y entonces era un arma potencialmente más letal. Esa paranoia, obviamente que llevó a que Estados Unidos, particularmente tenemos que hablar de esta parte, porque en la Unión Soviética siempre hubo demasiado hermetismo, mucho más en aquella época cuando todavía Stalin estaba vivo y luego sus sucesores, pues Khrushchev, Brezhnev, Kosygin, los que siguieron, Andropov, hasta Gorbachev, que fue el que le dio la carta de defunción a la Unión Soviética. Pues hasta ese momento todo era hermetismo, hermetismo, hermetismo. En cambio los estadounidenses eran, digamos, lo que más bien, tal vez por su misma naturaleza, alardeaban más. Aquellos se mantenían callados, estos alardeaban. Pero lógicamente que en un contexto de esto, alardear no significa que puedas intimidar al enemigo, que ya tiene elementos suficientes para confrontarte de tú a tú en cualquier campo. Con todo y ello, precisamente por eso, el gobierno de los Estados Unidos trató de contener cualquier información, cualquier cosa que se fuera a filtrar. Y por eso conformaron aquellos proyectos de los que ya hemos hablado. En principio el Majestic, en septiembre de 1947, cuando acababa de ocurrir lo de Kenneth Arnold, el 24 de junio del 47, luego el 2 de julio el incidente Roswell, que fue como el volcán que hizo erupción, porque como ellos no sabían manejar eso, y entonces se estrella una nave y encuentran cadáveres. Y entonces, ¿cómo manejamos esto? Se filtró la información, el comunicado oficial que aceptó de facto que sí, que habían tomado una nave extraterrestre, luego aparecen entonces que no, que era un globo, y empiezan a tratar de velar todo para que, en principio, sus enemigos no se dieran cuenta, y en segundo lugar, para que no se alebrestara el público y no hubiese pánico en un momento dado. Y justamente por eso, el 24 de septiembre, nació Majestic 12 del 47, y justamente por ese incidente Roswell, como conté en el capítulo anterior, nació la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, que no existía, unificó bajo un solo mando todas las armas, pues, es decir, al ejército, la fuerza aérea,
la Fuerza Naval, todo lo que tuviera que ver con esto, los aglutinó bajo un solo mando. Y ahí mismo también se creó la CIA. La CIA nació justamente por el incidente Roswell, para que pudiera investigar libremente en cualquier parte del mundo y con los elementos y los métodos que a bien tuviera, y ahí siguen operando. Y obviamente pues que con el tiempo su objetivo y sus métodos fueron cambiando, y ahora pues es un grupo omnímodo que opera en cualquier parte del planeta, tumba gobiernos, hace lo que le da la gana. Ya suficientemente conocemos qué es la CIA. Todo eso nació justamente por eso. Pero esos organismos se fueron decantando y se fueron especializando. De ahí, de Majestic, a continuación nació Cygnus. Cygnus era también otro proyecto que pretendía no solamente recoger toda la información, sino aprender a irrigarla en todos los estamentos que tenían que ver con eso, para que cada uno analizara desde su perspectiva y su especialidad qué se debería hacer con esto. Luego el Grudger era, entiendo, más como un proyecto encaminado a tratar de desanimar a todo el mundo sobre la existencia de los ovnis. De hecho, Grudger creo que significa quimera o rencor, algo así por el estilo. Luego vino el Blue Book, que ya era un registro de todo lo que hubiera ocurrido en cuanto a las manifestaciones ovnis, a todos los informes o lo que la gente contara. Era para cuantificar y cualificar que sí y que no. Era como una especie de depurador. Y uno muy interesante del que casi no se tiene conocimiento, que es el Snowbird, el proyecto Snowbird. Snowbird fue un proyecto, no sé si todavía exista, que se especializó en reconocer la tecnología ovni, empezar a trabajar la ingeniería a la inversa, es decir, esa tecnología empezar a reconocerla, a ver cómo la podíamos nosotros redescubrir y adaptar. Y aparte de eso, muy particularmente, es que se entrenaron a grupos de personas muy altamente calificadas, altamente especializadas, para que en un momento dado pudieran pilotar un ovni, porque de hecho encontraron ovnis intactos, y ahorita hablaré de uno de ellos, y entonces a ver cómo era que funcionaba, pero cómo lo ponían a volar, es decir, que ellos se volvieran pilotos de ovnis, el Snowbird. Bueno, con todo esto, lógicamente que el panorama necesariamente cambió, pero tenía que cambiar además por otra razón. Justamente, desde el 24 de junio del 47, lo de Kenneth Arnold, con la punta del iceberg que fue el incidente Roswell, el 2 de julio del 47. De ahí en adelante, no sé si había una predisposición natural, bueno, no natural, sino inducida entre el público, para ver en cualquier luz que cruzara el cielo, ver un ovni. Lo cierto es que la oleada de ovnis de finales de los años 40 fue impresionante. Se cuenta que el 4 de julio del 47, inclusive sobre Washington sobrevolaron varios ovnis, pues, o varios aparatos no identificados, y pusieron en alarma, pues, a todas las fuerzas de los Estados Unidos, y no era para menos. Pero de ahí en adelante se reportaban diariamente 30, 40 avistamientos desde cualquier parte del país. Hubo un momento en que, al hacer una estadística, se registró que solamente en 2 estados continentales, no metamos a Hawái ahí ni a Puerto Rico, que es un estado libre asociado, pero incluyendo Alaska, de todos los estados, solamente en 2 no hubo reportes de avistamientos, que fueron en Georgia y creo que en una parte de Virginia, o en el estado de Virginia. De resto, en todos los demás estados hubo reportes de ovnis. Se calcula que en ese final del mes de julio del 47 se pudieron haber hecho por lo menos 800 reportes de avistamientos de ovnis. Y repito, podría también creerse que existía una histeria colectiva y todo el mundo veía ovnis donde no existían. Pero lo cierto es que se reportaron, y se reportaban de maneras muy específicas y muy puntuales. Es que es de tales características, vimos cómo se bajaron de la nave. Bueno, en fin, se dieron cualquier cantidad de avistamientos.
Obviamente que con lo que había ocurrido con Roswell y con todo esto, fueron ellos en Estados Unidos, pues los encargados de estudiar este fenómeno, fueron especializando la metodología para desestimar cualquier información que se tuviera al respecto. Un aparato de desinformación increíble. Y aprendieron a tener respuestas para cualquier evento. Que no, que la que vieron fue a Venus. Venus que en ese momento estaba pasando delante del Sol y su reflejo daba de tal manera. Entonces lo que vieron no fue un ovni, sino que era Venus. El otro era, no, que era una conjunción de unos planetas en el día. Se vieron en el día, no, en la noche. Bueno, todas las disculpas y todas las respuestas habidas y por haber, pudieron ellos concebirlas y ponerlas en funcionamiento para desanimar a la gente. No obstante, uno no puede engatusar a todo el mundo todo el tiempo. Puede tapar un hueco aquí, pero cuando es el topo que le tapó el hueco aquí, el topo sale por este otro lado o sale por aquel, pero no puede tapar todos los huecos al mismo tiempo. De alguna manera se filtraban las informaciones. Y aparte de eso, en ese momento, ya empezó a perfilarse un periodismo especializado o un grupo de investigadores especializados, en principio tal vez por el entusiasmo del neófito, pero luego al ver el trasfondo de todo esto, se fueron especializando de tal manera que se convirtieron justamente en los grandes expertos en torno al fenómeno ovni. Y ellos justamente, al mismo tiempo, algunos de ellos inclusive llegaron a formar parte de estos grupos, o estuvieron muy al tanto de los grupos, o tuvieron información de esos grupos. Y resulta que ahí encuentra uno a unos, yo diría que cuando uno habla del fenómeno ovni se remite a los años 40 necesariamente, tiene que tener como referentes porque fueron los grandes y respetados especialistas, a Leo Steinfeld, Donald Keyhoe, el de NICAP, Maurice Chatelain, un francés que durante mucho tiempo estuvo al servicio de la NASA, por ejemplo. Estaba también Jacques Vallée, el francés que hizo los cálculos, un matemático y astrónomo que hizo los cálculos de cuando aparecían las oleadas de ovnis. Los ovnis regularmente se desplazaban en unas regiones específicas y él hizo los cálculos para determinar las coordenadas para llegar estadísticamente a una verdad que pudiera ser mensurable y confiable, y es cómo se desplazaban y por qué en determinados corredores. Él fue el que hizo todos los cálculos, Jacques Vallée. Allen Hynek, otro de los expertos más respetados, consultor inclusive de estos grupos y de todos los que tenían que ver con los ovnis. Ni qué decir del decano del fenómeno ovni en España, Antonio Rivera Jordá, un hombre que yo creo que de los que más ha estudiado este fenómeno en España, particularmente él y JJ Benítez, y ahora Juan Jesús Vallejo. Yo creo que son los grandes exponentes de este periodismo, pero particularmente aquel porque fue el que en principio fue el precursor, mejor dicho. Estaba también el astrofísico Donald Wenzel, es decir, unas mentes supremamente brillantes que estudiaron todo eso e hicieron informes aparte e hicieron unos seguimientos increíbles. Y por lo tanto, aunque trataran de tapar toda la gente del gobierno, de todas maneras estos recogieron información, nos la hicieron llegar y de ahí salieron Frank Edwards, también Edward Thomas y otros tantos salieron y nos contaron qué era lo que estaba aconteciendo. Pero resulta que después de lo de Roswell es que viene la parte gruesa. Imagínense ustedes que luego de esta oleada de 1947 menguó un poco 1948, pero 48 y 49 continuó esa actividad. Y durante todo este tiempo fueron encontrados ovnis estrellados, que entre otras cosas no se sabe por qué fue particularmente esta época en la que más ovnis se estrellaron. No sabemos o no tenemos información. Con seguridad que sí han ocurrido más accidentes, pero ya con la tapadera tan bien organizada, ya es muy difícil que se pueda tener acceso a esa información, entendiendo que siempre los primeros que llegan al lugar de los hechos son justamente los militares y los encargados de taparlo todo. Pero yo me puse a hacer una tarea de encontrar aquellos ovnis estrellados en aquella época. Y tengo varios para contarles, inclusive los tengo aquí todos
muy bien, muy bien delimitados. Por ejemplo, recordarán que contamos que en Roswell se estrelló el ovni y encontraron 4 muertos. Les conté toda la historia de cómo lo fueron llevados a Wright-Patterson, lo que había ocurrido con el director de la agencia funeraria de Roswell, al que le pidieron féretros para cadáveres pequeños, Glenn Dennis. Ya les conté como toda esa historia. El 6 de diciembre de 1950 se reportó otro ovni estrellado en la región de Indio Guerrero, en la frontera entre Texas y México. Lo cogieron y lo desaparecieron en cuestión de instantes. Y sigo aquí con otros por la misma época. A ver, que sean así como más cercanos a aquella época. Bueno, a finales de 1947, un ovni que se chocó fue recuperado y dentro del ovni un ocupante vivo. Esto fue en el desierto, en Nuevo México en todo caso. Un ocupante vivo que fue interrogado. Lograron desarrollar una forma de comunicarse con él. Y cuentan estos especialistas, particularmente esto lo cuentan Stringfield y Maurice Chatelain, que fueron como los más activos en este sentido. Cuentan que una vez que se recuperó de sus heridas y de todo lo que le ocurrió, este ocupante de ese ovni compartió conocimiento con militares de Estados Unidos. Se dice que vivió en una base, pudo haber sido en Wright-Patterson, hasta 1952, y dijo, de acuerdo con lo que dicen estos señores, que provenía de Zeta Reticuli, un planeta ubicado a 40 años luz de la Tierra, y sobre el que tendremos que hablar posteriormente porque este es de los más socorridos, sobre todo en el caso de Billy Meier, el suizo, que habla mucho de los Zeta Reticulianos, que proceden de las Pléyades, pero de eso hablaremos en alguna otra oportunidad. Por hoy dejémoslo así, de ese tamaño. En todo caso, según ellos, hubo una presencia de un extraterrestre que sobrevivió y convivió ya específicamente con nosotros y compartió todo su conocimiento con los especialistas de Estados Unidos. Murió, según ellos, en 1952. Y cuando hablo de 1952, me tengo que detener aquí. Yo voy a ir salpicando pues con todos estos elementos que tengo, porque 1952 fue el año clímax de las manifestaciones ovnis en Estados Unidos, y particularmente en la ciudad de Washington, es decir, por todo Estados Unidos. Se recibieron reportes de todo Estados Unidos y de las más diversas índoles, y obviamente que hablando de extraterrestres de distinta, digámoslo, de distinta morfología, de distinto aspecto, de distinta fisonomía. Y resulta que, obviamente, que acababa de ascender al poder. Ese año entregó el poder Truman y subió Dwight Eisenhower. Y resulta que Truman llegó un momento dado, porque por esa paranoia de la Guerra Fría, que todo lo que sucediera necesariamente tenía que provenir de los comunistas, fue lo que desató la persecución de los intelectuales en Estados Unidos, aquel famoso McCarthy y su cacería de brujas. Todo ese ambiente hacía que Eisenhower estuviera también con los nervios crispados. Él inclusive posteriormente, y se lo reconoció a un periodista, estuvo visitando la base de Wright-Patterson, en donde vio los cadáveres que allí tenían guardados. En 1954 se había ido dizque supuestamente de vacaciones, y de pronto se les desapareció a todos y resultó allá. Y él posteriormente reconoció que había estado viendo y corroborando que allí en efecto había alienígenas muertos. En este caso, recordemos cómo ellos acuñaron la expresión para denominar a estos seres, EVE, entidades biológicas extraterrestres. Pues él vio los EVE allá. Pero me detengo aquí porque justamente en julio, recordemos que en julio Estados Unidos celebra su Día de la Independencia, el 4 de julio. Por lo tanto, es un día muy importante y un mes muy importante
de muchísimas celebraciones. Pues, ¿cómo les parece que, y yo más bien voy a leerlo, voy a leer este pedacito porque creo que es bien interesante, de todo lo que se vio en Washington, pónganle cuidado. Lo estoy tomando de un texto que para mí es de los más interesantes y de lo mejor que yo tengo. Documentos UFO, catálogo completo. Pues muchos otros tengo yo también, pues que puedo corroborarlo porque siempre yo, cuando voy a hablar de algo, lo confronto con distintas fuentes para tratar de equivocarme lo menos posible. Pero cuando me refiero a este tipo de cosas, yo prefiero puntualmente leerlos, porque no quiero caer en equivocaciones, en errores, y que nadie me pueda decir, esto te lo inventaste. Yo no me he inventado nada. Miren, 19-20 de julio entre las 11:40 de la noche y las 5 de la mañana. 2 radares que cubrían la zona de Washington recogieron 8 UFOs en espacio aéreo restringido. Volaban a 100 y 300 millas por hora, o sea, entre 160 y 480 kilómetros por hora. De repente aceleraron a una velocidad sorprendente. Pilotos aéreos también informaron sobre extrañas luces en el cielo sobre la capital. Comportándose del mismo modo, a las 3:30 de la mañana llegaron interceptores, aunque retrasados por una investigación anterior de UFOs, venían de otra investigación de UFOs. Y cuando ellos llegaron, estos interceptores, aviones que vinieron a interceptarlos, miren lo que sigue diciendo, los UFOs desaparecieron. Después aparecieron cuando los jets se marcharon. Controladores de radar, siguiendo los hechos de la base de la Fuerza Aérea de Andrews, que entre otras cosas es la más importante porque es desde la que sale y a la que llega siempre el presidente, la base Andrews. Y dice, allí en la base Andrews vieron una esfera naranja sobre la base. 26-27 de julio. Desde las 9 de la mañana alrededor de 6 a 12 UFOs realizaron maniobras similares. A las 2 de la mañana interceptores de Wilmington, Delaware, despegaron, pero una vez más los UFOs desaparecieron de la vista y de los radares tan pronto como los jets entraron en la cobertura del radar. Y reaparecieron 10 minutos después cuando los aviones volvían a la base. Sin embargo, alrededor de las 3:20 de la mañana, nuevos vuelos de bombarderos volvieron a escena y los UFOs permanecieron visibles. El teniente William Patterson se vio rodeado por un enorme anillo de luz blanca y azul que desapareció antes de tener permiso para dispararle. Lo dejo ahí. Eso fue lo que ocurrió en el mes de julio de 1952, año en el que hubo una oleada tan supremamente impresionante que yo creo que es la más grande de toda la historia, no ha tenido par. Pero en estas y las otras, tenemos que es decir, no es solamente lo que estaba ocurriendo aquí, sino que particularmente en ese lapso, desde el 47, 48, 49 y específicamente en el 52, había una característica en estos avistamientos, en las llegadas de los ovnis. Los ovnis particularmente, en su gran mayoría, siempre estaban sobre bases aéreas muy especializadas. Wright-Patterson, la de Roswell que tenía el grupo de bombarderos 509 del que ya hablé, la Floyd creo que se llamaba la otra, en fin, varias bases en donde a ciencia cierta tenían cabezas u ojivas nucleares, donde había tecnología nuclear. Estos sobrevolaban y daban vueltas y iban y volvían, y era como una persistencia en estos centros en donde se acumulaba el poder, el arsenal de los Estados Unidos. Tanto que se dice que justamente por eso fue que se aceleró el proceso de la construcción del Área 51. El Área 51, que es una ciudad bajo tierra, que a decir de muchos, algo que nadie ha podido comprobarlo porque que yo sepa, nadie que haya estado allá ha salido a contarlo. Y si alguno ha salido a contarlo, con seguridad que no está vivo. Que puede tener hasta 1000 metros de profundidad, los laberintos que tienen las ciudades. Y que justamente el hecho de que tantos
ovnis sobrevolaran las bases más sensibles, las medulares del poder estadounidense, permanentemente estaban custodiadas por ovnis. Siempre estaban los ovnis, merodeando, y obviamente en las grandes ciudades. Les contaba esto de 1952, pero les había dicho que tengo varios casos en los que evidentemente recuperaron no solamente ovnis, sino que los encontraron con muertos. A excepción de este, del que ya les conté, que supuestamente en el finales del 47 lo encontraron y le sirvió supuestamente digámoslo, que fue como una especie de maestro, pues, que les enseñó toda la tecnología que tenían estos aparatos. Pero mire, siguiendo con esto, el 21 de mayo de 1953 hay un incidente que específicamente yo le voy a dedicar un episodio. Es el incidente Kingman en Arizona. Esto fue en 1953, pero esto lo voy a dejar aparte porque sobre él me voy a detener lo suficiente. Pero aquí tengo más. Miren, el 6 de diciembre de 1950, yo creo que ya lo mencioné, un ovni estrellado en Indio Guerrero, en la frontera entre Texas y México. Ese se los mencioné, que tengo estas notas por aquí sueltas. Luego, el 22 de mayo de 1950, 3 platillos estrellados en Nuevo México con 3 cadáveres cada uno. Fueron recogidos y llevados a Wright-Patterson. El 25 de abril de 1959, un oficial de inteligencia, dicen que después de que se estrelló un ovni, un oficial de inteligencia logró hablar con sobrevivientes de ellos. Y un oficial de inteligencia se reunió en el desierto de Nuevo México con 2 extraterrestres por 3 horas. Eso está consignado en un informe entregado al proyecto Majestic 12. Y de estos hablan Maurice Chatelain y Leo Stringfield. Hablan particularmente de eso, lo mismo que Donald Keijo, de este encuentro que hubo. Mire pues, a ver qué me encuentro más por aquí. En 1958 se recuperó en el desierto de Utah una nave abandonada y en excelentes condiciones, considerada como una maravilla tecnológica por los científicos estadounidenses. En esta nave es en la que se supone que aquellos integrantes del grupo Snowbird, del que les estaba hablando, fue que hicieron todos los experimentos y se supone que aprendieron a pilotar estas naves. Es en esta que encontraron en el desierto de Arizona, en el desierto de Utah, perdón. En 1953, otro ovni se estrelló en el desierto de Arizona y encontraron 5 cadáveres que fueron depositados en féretros especiales llenos de hielo seco y llevados a Wright-Patterson. Y todos estos de los que estoy hablando obedecen al fenotipo del que ya suficientemente conocemos de Roswell: cabeza voluminosa en forma de pera invertida, grandes ojos almendrados, rasgados, nariz sin nariz, solamente 2 orificios, lo mismo que los pabellones auriculares, solamente 2 orificios. Y aquí le agregan piel color marrón grisáceo, brazos largos con 4 dedos palmeados, sin dedos en los pies y órganos sexuales atrofiados. Estos fueron los que llevaron allá y les hicieron la autopsia. Miren, en el verano de 1952 en el desierto de Nuevo México se estrelló y deslizó por la arena varios kilómetros un aparato que no le pasó nada al aparato y lo recuperaron y también empezaron a estudiarlo. Pero los 2 tripulantes que iban en él murieron. Una nave que tenía 20 metros de diámetro y 4 de altura. Dicen que entre 1966 y 1968 en Ohio, Indiana y Kentucky se estrellaron 5 ovnis más con varios humanoides muertos. Incluso
lo dicen las crónicas de estos señores, crónicas que obviamente han sido censuradas, pero que se han filtrado, que hubo un momento en que hubo una confrontación y al parecer 3 de los humanoides fueron ametrallados por militares y murieron. Esto fue entre 1966 y 1968. Ocurrieron estos eventos. Y podría traer muchísimos más, pero creo que me extendería demasiado y a lo mejor hasta me haría hasta cierto punto cansón con esto. Yo creo que con lo que hemos contado es más que suficiente para entender que con todos estos elementos que hemos traído aquí, es imposible que nos puedan decir que no existe vida extraterrestre. Es imposible que nos digan que no hay ovnis. Tiene que haberlos. Si alguna vez se pudiera desentrañar todo esto, nos quedaríamos asombrados con lo que hay de fondo. De hecho, y es una conclusión de más o menos de los años 90, que de acuerdo, es decir, inclusive Antonio Rivera trae a cuento muchos ovnis más estrellados, muchos más a lo largo del tiempo. Pero de acuerdo con lo que dicen estos señores, se puede concluir, son datos de ellos, no mío, que en las distintas bases en Estados Unidos, pero particularmente en Wright-Patterson y en el Área 51, hay más de 30 EVE, entidades biológicas extraterrestres, muertas y conservadas en condiciones muy especiales, en las que obviamente se han estudiado toda su anatomía, su composición orgánica, cómo funcionan. Hablan inclusive que la sangre no es una sangre roja, sino que es un líquido blanco, el que tienen, pues el que les corre por las venas. Toda su morfología, todo, lo han estudiado perfectamente. Tal vez por eso mismo es que aquella paranoia según la cual el enemigo estaba encima permanentemente en la Guerra Fría, y que a eso se agregaban aquellos extraterrestres que en principio pensaban que podían ser simple y llanamente tecnología avanzada de los soviéticos, pero que luego el miedo a que de pronto se desbandara la gente, como ocurrió con aquella puesta en escena de Orson Welles de 1938, de la que ya le hablé, de la Guerra de los Mundos, que fue un dramatizado en radio tan convincente que la gente ya estaba abandonando a Nueva York. Y precisamente por eso fue que también en parte guardaron toda esta información. Pero una vez conocidos todos estos eventos y sabiendo de esa tecnología y reconociendo estos ejemplares o estos EVE, entidades biológicas extraterrestres, bajó como el miedo, y como al mismo tiempo también bajaba un poquito la temperatura de la Guerra Fría, de la confrontación y del miedo a que los otros se les fueran a meter en la casa. Entonces bajó un poquito como la temperatura, y llegaron a la conclusión de que en principio, y dada la estadística y dadas las circunstancias, estos extraterrestres hipotéticamente no eran potenciales enemigos, no eran invasores con malas intenciones. Entonces ya se asumió una actitud diferente frente al fenómeno ovni, que en los últimos tiempos, aunque los gobiernos ya por tradición, y supongo yo que por mantener pues su estatus, sigan negándolo, aunque ya pues han desclasificado cualquier cantidad de documentos, se han escrito, promulgado decretos mediante los cuales entonces se ordena que se hagan otras investigaciones, lo que ha hecho el presidente Biden, que acaba de firmar una orden ejecutiva, algo así por el estilo, para el estudio de esto. Pues ya ha bajado un poquito la guardia. Lo que lo lleva a uno a pensar es que si no están dados aquellos elementos que eran los que dinamizaban esa Guerra Fría, si ya se conoce cómo son, quiénes son, la tecnología que entre otras cosas sirvió para desarrollar todo lo que hoy tenemos en internet, láser,
microtecnología, nanotecnología, con todo lo que tenemos hoy, necesariamente algo tuvieron que haber extraído de ahí. Entonces ya ese miedo desapareció. Ahora lo que se viene es más bien como una especie de curiosidad en principio, no solamente para tratar de adelantar contactos con estas entidades biológicas extraterrestres, sino saber cuáles son o hasta qué punto, si en efecto vienen de otras civilizaciones, como inclusive hay algunas voces en Estados Unidos que piden esto, que se establezca un contacto para que ellos nos ayuden a tratar de salvar el planeta. Que de hecho muchos afirman que el trabajo que estos ovnis hacen en el planeta es para tratar de que nosotros no saltemos la barda, que nosotros no crucemos el límite. Ellos supuestamente saben hasta para dónde vamos y que ya estamos al borde del abismo. Y que aquellos patrullajes sobre las bases aéreas no eran para coger esa tecnología, ni para tomar ese arsenal, sino para estar al tanto de que cualquier loco no fuera a tocar el botón rojo y disparara una bomba atómica, o la activara una bomba atómica y se desatara una guerra nuclear. Que lo que ellos estaban era tratando de que eso no vaya a ocurrir. Y que al parecer ahora la sensación general es que estos extraterrestres lo que vienen es a tratar de decirnos, hey, paren ahí, van a acabar con el planeta. ¿Cuántos de ellos procederán de planetas que ya se acabaron? No sabemos, pero lo que nos quieren decir es, hey, paren ahí. Esta tierra es demasiado hermosa como para que la acaben como lo están haciendo. Probablemente ellos puedan tener una fórmula, no para revertir todo el proceso, pero sí para detener este avance vertiginoso hacia el abismo al que se encamina la humanidad en este momento. Y ojalá que se pudiera dar eso. Pero para eso se necesita no solamente buena predisposición, buena voluntad, pero al mismo tiempo desarmar los espíritus. ¿Será posible? Lo único cierto es que no lo pueden desmentir, es que cadáveres alienígenas hay, naves extraterrestres guardadas las hay. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es, bueno, vengan a ver de qué se trata. Si ya, como les conté, de acuerdo con esa información que les traje, que pudieron sentarse con 2 extraterrestres a hablar por aquella época, si saben que existen canales para comunicarse con ellos, ¿por qué no activarlos? Es más, de acuerdo con lo que dicen algunos especialistas, muchos de esos extraterrestres interactúan con nosotros, están aquí en el planeta, viven con nosotros. Y algunos afirman pues las teorías conspiranoicas, que unos que son los malos, que pueden ser reptilianos, que no son reptilianos, en fin. Pero lo cierto del caso es que aquí ya hay extraterrestres con los que nosotros convivimos. No los identificamos, no lo estoy diciendo yo, es lo que dicen muchos especialistas. De ser así, qué bueno sería que pudiéramos entablar un diálogo abierto, sincero y respetuoso que nos permitiera salvar el planeta e integrarnos a una comunidad realmente galáctica. Sería maravilloso. De pronto lo que estoy diciendo es muy especulativo, claro que sí, pero es que todo esto parte de la especulación. No hay forma, más allá de quienes están al tanto de eso y están ahí, de comprobarlo. Nosotros los humildes mortales nos tenemos que contentar con la información que nos dan, pero sí no nos pueden mentir, no nos pueden mentir más. Hay extraterrestres, conviven con nosotros y aquí tienen naves extraterrestres en bases militares. Pues quería contarles esta historia, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero que me hagan sus comentarios. Probablemente algunos estarán en desacuerdo conmigo, ¿cómo no? Pero algunos me pueden enriquecer también con sus comentarios porque probablemente tienen una perspectiva diferente y probablemente esa perspectiva sea
mucho más enriquecedora que la mía. Pero por ahora dejémoslo ahí. Les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad será otro delicioso viaje de historias. Chao.